como fenómeno o efecto dentro del ámbito de la hidrostática, vamos a considerar, primero que nada, entender o establecer el concepto de empuje. Y el empuje no sería más que la fuerza que se genera consecuencia de la acción de un fluido en estado de reposo. ¿Sí? Vamos a definirlo entonces. Sería entonces que el empuje se considera como la fuerza generada por un fluido que sería actuante sobre una superficie. Ajá. ¿Ok? Esto es lo que vamos a manejar como definición de empuje. Y esa fuerza puede estar considerada sobre superficies de diferentes tipos o diferentes características. En este caso específico, vamos a aplicarlo a superficies que son planas, ya que el efecto del empuje también puede ser evaluado sobre superficies curvas. Nada más que en ese sentido, la determinación o el análisis cambia ligeramente, ¿sí? Aunque sigue siendo el mismo fenómeno, su análisis se modifica. Es entonces una fuerza que se manifiesta actuante sobre una superficie. Si esta fuerza le está generando un fluido, ¿sí? Partamos entonces de nuestra situación alusiva a la presión. Fuerza y superficie se vinculan en el escenario de la presión. ¿Y cómo definimos a la presión? ¿Qué es la presión como un fenómeno físico? ¿Fuerza sobre área? Es fuerza por unidad de área, ¿verdad? En este caso, tendríamos entonces como punto de interés la fuerza, ya que esta es la que definimos como empuje. Y podríamos decir que la fuerza de empuje, desglosado del concepto de presión, correspondería entonces a la presión multiplicada por el área. ¿Quién genera esta presión? Un fluido. Y la presión generada por un fluido la hemos trabajado a través de nuestra ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Sí? ¿Cómo analizamos la presión de un fluido? Se determina a partir del peso específico multiplicado por la altura o profundidad, y para que esta sea la fuerza del empuje, eso tendríamos que multiplicarlo por el área sobre la cual esté incidiendo esta presión. Revisemos el esquemita que tenemos para interpretar. En este esquema se está indicando que es la pared de un depósito. Por lo regular hacemos referencia a la pared tomando como consideración un ángulo de inclinación de esta pared. Vamos a decir que este es el ángulo alfa. ¿Sí? Este ángulo alfa
Lo podemos establecer en función de la superficie libre que tenemos de líquido. Esta superficie la vamos a evaluar como una superficie libre expuesta a la intemperie de un líquido y en cuya superficie o pared inclinada a nosotros nos interesa una porción, una sección cuya geometría puede ser cualquiera. De esta obtendremos nosotros el área. ¿Ok? Al estar localizada entonces sobre esta pared sumergida, sabemos que este fluido genera un efecto de presión, cuya expresión hemos aplicado ya anteriormente, que sería el peso específico, dependerá entonces de qué fluido o con qué fluido estemos interactuando. Esto generaliza la acción del fluido y estará entonces la presión en función de la profundidad para poder determinar el empuje. Si ustedes observan, esta superficie plana iniciaría con una profundidad, ¿verdad? En este extremo, en donde estamos considerando la existencia de la superficie, y tendríamos una profundidad mayor. ¿Cuál de los dos valores serían considerados para la determinación de esa presión? Esta profundidad me da un efecto de presión menor que debería de considerar los efectos de la presión, pero no sobre la superficie. Todo esto es previo a la superficie. Me voy a apoyar en el diagrama de presiones, ¿sí? El diagrama de presiones que nos permitirá visualizar precisamente ese efecto de presión hidrostático, iniciando, así como lo manejábamos en manometría, que al momento en el que esta superficie está expuesta a la intemperie, el efecto de la presión con la que yo inicio en esta superficie, ¿a qué correspondería? ¿Presión atmosférica? Sería la presión atmosférica. Si esta presión atmosférica, nosotros en este momento no tenemos referente alguno para evaluarla, ¿sí? Y la consideramos despreciable, mi efecto de presión, voy a tomar como referencia el eje de la superficie, iniciaría con un valor de presión 0 y conforme vayamos aumentando la profundidad, ese efecto deberá después creciente. La presión se evalúa siempre perpendicular a la superficie. Entonces, voy a graficar en este efecto, en esta, El comprobante también. las características de la presión actuante sobre la superficie. Ustedes observan, estos efectos de presión hasta esta profundidad no están evaluando la acción de la presión sobre la placa. Estos son previos a la placa si yo me involucro únicamente con esta profundidad, la profundidad que está descrita como H1. Los efectos de la presión actuantes sobre la placa estarían involucrados considerando las dos profundidades. Estos efectos de presión, aunque existen y se manifiestan sobre la pared del depósito, ¿sí? Vamos a decirlo así, voy a hacer que esto quede punteado. Aunque existen, para nuestro interés, estos efectos de presión no nos interesarían. Espero que se alcance a ver que está punteado, porque no tanto, ¿verdad? Sí, sí se ve, profe. Se alcanza a ver. El diagrama de presiones que se involucra con la superficie quedaría delimitado
por este esquemita. Ese es el diagrama de la presión, cuyo efecto siempre deberá de ser perpendicular a la superficie. La presión que ejerce un fluido siempre se considera que es de acción perpendicular a la superficie. ¿Ok? Es la forma como se genera ese efecto de la presión. Esta porción del diagrama de presiones es lo que está interactuando sobre nuestra placa de interés. Esta geometría es la que yo tengo y perpendicular a esta está manifestándose la presión, con lo cual podemos observar que está entre el rango de la profundidad inicial, que era H1, y la profundidad final, que es H2. ¿Ok? Para efecto de calcular nuestra fuerza de empuje, ¿sí? La fuerza de empuje también será perpendicular porque hereda las características que le dan la presión como un efecto perpendicular, ¿sí? Que se manifiesta sobre esta área. Peso específico correspondería al del fluido, área dependería de la geometría y la altura o profundidad, ¿cuál tendríamos que considerar? Estamos viendo que estoy en el rango entre H1 y H2. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de esta H? Sería, por ejemplo, la que se encuentra en el centro Diferencia, ¿no? de nuestra área. Podríamos considerar que sea la H media, ¿sí? Pero en específico, la H que vamos a considerar, tomando como referencia que esta geometría puede ser de cualquier característica, puede ser una placa rectangular, una placa circular. En el escenario del análisis, se evalúan también efectos de empuje sobre superficies triangulares, aunque estas no son comunes en el ámbito práctico, es ejemplificativo nada más del escenario analítico. Una geometría irregular consideraría que el efecto del empuje debe de evaluarse en el punto en donde se encuentre su centro de gravedad. ¿Ok? Esta H deberá ser considerada entonces como la H en donde sea referido el centro de gravedad de nuestra placa o superficie de análisis. ¿Ok? Si fuera así, nuestra ecuación quedaría entonces, no, yo soy del estilo de indicar siempre que es fuerza de empuje, ¿sí? Para efectos de nuestra interpretación, esta podríamos considerar que es la fórmula general, ¿sí? Pero esta tendría que evaluar la altura de forma vertical. Si yo estuviera trabajando sobre el cuerpo de una cortina, un embalse, poder identificar, considerando que esta es una placa en las presas, podríamos tener tal vez una placa de control para los efectos de poder hacer la captación y una derivación, llámese esta una obra de toma, y en ese momento esta placa tendría que tener cierto grado de libertad o movilidad para poderla deslizar y hacer la apertura. A lo mejor esto conecta hacia una tubería, no lo sé, cualquier elemento que nos permita la inclusión del fluido. Y en este momento yo no podría colocar un elemento físico que me diera la profundidad a la cual se localiza su centro de gravedad. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso sobre los cuerpos de las cortinas? Generamos escalas. ¿Ustedes ya llevaron topografía? Sí, Ya.
En topografía, para medir las alturas, trabajamos con los estadales, ¿verdad? Estos estadales, en sus escalas, si lo recuerdan, estas escalas por lo regular se colocan sobre el cuerpo físico de la cortina, teniendo entonces como consecuencia que la distancia física es la que nosotros tenemos dada desde la superficie libre donde haga contacto, y si nosotros nos apoyamos tomando como referencia esta inclinación, lo que tengo acá es lo que estaríamos viendo de forma frontal, ¿sí? Esta es la superficie que estoy viendo de manera frontal, vista acá, es donde está actuando la presión. Si hago coincidir un eje que haga tangencia y tomo como referencia el punto de intersección de este eje con el fluido para colocar en este el valor 0 del origen, este eje que tengo visualizado acá sería el eje perpendicular, ¿sí? Este es donde estaría corriendo, voy a llamar aquí X, voy a tomar a este como Y, a ver si es más claro. Esta es la superficie libre, esta es la pared inclinada, estoy tratando de visualizarla en una proyección. Sobre esta tengo la zona de estudio, la estoy haciendo irregular para no darle acotación, ¿no? Esta es la superficie libre, y la superficie libre estaría así. El eje que estoy ilustrando en X corre, está definido por la zona de contacto del fluido, ¿sí? La zona de contacto del fluido con la superficie perpendicular. Estoy generando mi eje Y, no sé si queda más claro. El punto de intersección, el 0, lo estoy colocando en la superficie libre perpendicular. Tengo el eje en X, que es la superficie libre, y hacia abajo doy referencia de mi distancia Y. Y la zona de estudio, que es la placa, sería esta. Ajá. De manera que las profundidades serían medidas de forma perpendicular a la superficie y de manera vertical. Esta sería mi distancia H1. Esta sería mi distancia o profundidad H2. ¿Ok? Y sobre esta superficie, de manera perpendicular, tendremos el efecto del empuje como una fuerza definida en relación a la ubicación de nuestro centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos de esta forma, la pared inclinada me va a dar la distancia Y, que esta es física. Voy a llamar a esa distancia Y hacia el centro de gravedad. Sería esta cotación. Voy a llamar a esta Y al centro de gravedad, ¿sí? Que estaría en función de esta H ubicada al centro de gravedad. Ahora sí. Esta H es la que nosotros consideramos en la ecuación, y la distancia Y es la que tengo sobre el eje que estoy marcando, definido sobre la pared. ¿Sí queda claro ahí? Para relacionar esto que es lo físico, esto que es la profundidad, que decíamos, esta por lo regular, yo no le podría colocar al centro de gravedad de la placa
un estadal que me permitiera identificar la altura o profundidad a la que está, porque estos niveles, si estoy hablando de un embalse, estos niveles no son constantes, estos pueden tener fluctuación, ¿sí? Estos pueden estar cambiando dependiendo de la hidrodinámica del vaso, no sé, ¿sí? Estas superficies por lo regular no son fijas. Esta distancia física, que es la distancia y, con la profundidad y el ángulo de inclinación, la distancia y me representaría la hipotenusa del triángulo rectángulo que estoy formando. La profundidad correspondería al cateto opuesto al ángulo. Si planteo la función seno de alfa, ¿a qué tendría que ser igual? Seno de alfa quedaría como la profundidad de A, a la altura o profundidad al centro de gravedad, dividido por Y al entre centro de la hipotenusa, gravedad, que es la distancia Y al centro de gravedad, de tal forma que la altura H al centro de gravedad quedaría en función de la distancia física que yo tengo sobre la pared, multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre la pared y la superficie libre. ¿Ok? Si yo establezco esta como la determinación de la altura o profundidad al centro de gravedad, mi ecuación que acabo de describir para la fuerza de empuje podría ser también planteada como fuerza de empuje igual al peso específico por la altura o profundidad, considerando que la altura o profundidad podría ser determinada en relación a la distancia Y al centro de gravedad, multiplicada por el seno de alfa, y esta multiplicada por el área o superficie. Otra forma de expresar esta ecuación del empuje podría ser, recordamos la ecuación de interrelación entre el peso específico y la densidad. ¿Cómo calculamos el peso específico a partir de la densidad? Primera ecuación de interrelación. el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Así es. Sustituiríamos entonces el peso específico por la densidad, que es ρ, multiplicada por la gravedad, y esta a su vez multiplicada por la distancia Y al centro de gravedad, por el seno de alfa, que es el ángulo que se forma entre la pared y la superficie libre, y esto multiplicado por el área. ¿Ok? Estas podrían ser también consideradas como las ecuaciones o ecuación general del empuje. Estoy dentro del cuadro, ¿verdad? Esta va a ser quedan 2 las minutos. expresiones. Tomando como referencia, esta es la ecuación base, ¿sí? Que la H o profundidad debe ser siempre considerada al centro de gravedad. El hecho de que nosotros sumerjamos un cuerpo plano, si lo vamos hundiendo, vamos a sentir el efecto precisamente de ese empuje. ¿Y cuál es la tendencia del cuerpo cuando lo sumergimos en el fluido, en el líquido? Si ustedes recrean esa situación, se darán cuenta que los cuerpos, al sumergirlos en un líquido, no tienden a girar sobre la vertical, es decir, no presentan un giro en este sentido, sino que la tendencia es a que cuando nosotros los sumergimos, el cuerpo plano
tiende a generar un giro en este sentido, ¿sí? Y esto que comparto tal vez como una recreación, precisamente a través de estudios de laboratorio se ha podido detectar que el punto en donde actúa la fuerza de empuje, si bien se calcula tomando en consideración el centro de gravedad, ¿sí? No es en el centro de gravedad del cuerpo en donde se manifiesta el empuje, sino que este se va a localizar por debajo del centro de gravedad. Precisamente, consecuencia de que no está en el centro de gravedad, es que tiende a generarse un giro, ¿sí? ¿Qué es lo importante que debemos plantear al momento de determinar nosotros esa fuerza de empuje? No solamente la magnitud del empuje, sino también el lugar en donde éste se considera que va a actuar. A ese punto le vamos a denominar, por lo regular se le establece como centro de presiones. El centro de presiones, consideren ustedes que es el punto en donde actúa la fuerza de empuje. Y este centro de presiones le vamos a dar como característica que va a estar definido con sus coordenadas X, y lo vamos a dar como nomenclatura CP. La coordenada en X del centro de presiones se considera que coincide con la coordenada en X del centro de gravedad, ¿sí? Estamos hablando de un contexto geométrico, ¿sí? Su coordenada en Y del centro de presiones se establece que ésta se relaciona con la geometría a través del momento de inercia referido con respecto a X, esta dividida entre el producto del área, que dependerá de la geometría también, multiplicada por la distancia Y al centro de gravedad, más la distancia Y al centro de gravedad, ¿ok? Consideren ustedes que este centro de empuje es el punto en donde se manifiesta esa fuerza que estamos calculando. ¿Y qué es lo que quiero que revisemos? Estos términos, ustedes ya de alguna forma los saben determinar. Área, pues depende de la geometría. El momento de inercia, ¿recuerdan las expresiones para el cálculo del momento de inercia? ¿Cómo se calcula el momento de inercia de una sección rectangular? Si a mí me piden el momento de inercia de esta figura rectangular de dimensiones B y de altura H, ¿sí? Dependerá con respecto a qué eje haga yo esa referencia, porque el momento de inercia es el efecto de un giro. Está dada por una ecuación. Las diferentes geometrías ya tienen establecidas algunas expresiones de análisis. Revísenlo, por favor, en el libro de mecánica de los fluidos, lo tenemos ahí. Vienen las expresiones para empujes, ¿sí? Si yo tengo que hacer el análisis con respecto a X, según el eje que yo elija para referenciar, tendríamos entonces que identificar quién es la base y quién es la altura, ¿sí?
Si este es el momento de inercia referido con respecto a X, ¿sí? Con respecto a este eje X, la base tendría que ser B, la altura tendría que ser H. Y la expresión establece que es la base por la altura, esta al cubo, dividido esto entre 12. 12 son expresiones que ya tenemos como las consideramos tanto para el área, ¿sí? Les decía yo, revisen ustedes en el libro de mecánica de los fluidos, porque los ejemplos que vienen referidos ahí, en el libro, trabajan con algunas secciones ya con geometrías definidas, ¿sí? Si esta geometría tuviera una forma irregular, existe un procedimiento, ¿sí? Así como también existe un procedimiento para obtener el momento de inercia, también tenemos un procedimiento para determinar el centro de gravedad de figuras compuestas. Revísenlo, eso va a ser importante y forma parte de nuestro conocimiento de matemáticas, realmente el tema de geometría, ¿ok? A nosotros nos interesaría entonces identificar el momento de inercia con respecto a X, porque este es el que nos va a dar el giro sobre la horizontal, orientando a X de forma horizontal y vertical. No nos interesa el giro en la vertical, que sería con respecto al eje Y, que sería esta expresión, ¿sí? Cuando nosotros sumergimos una placa en un fluido, la tendencia de esa placa es a presentar un giro sobre la horizontal, ¿sí? No en forma vertical. Este es el término sobre el cual se enfoca el análisis de nuestra distancia Y al centro de presiones o centro de empuje, ¿sí? Si está identificado entonces que el centro de presiones o de empuje se encuentra ligeramente por debajo, ustedes lo podrán ver acá en la estructura de mi ecuación, ¿sí? El centro de presiones, ¿cuándo tenderá? Quiero que revisemos esa parte. ¿Cuándo tenderá a ser igual al centro de gravedad? Entre más larga sea la hipotenusa, el plano. Vámonos por términos. Entre mayor sea la distancia Y al centro de gravedad, implica que yo tengo mayor profundidad. A mayor profundidad, la distancia Y, que es la hipotenusa, crece y por consecuencia el resultado de esta operación, ¿sí?, tiende a ser cada vez más pequeño. El punto está, entonces, en considerar que entre mayor sea la profundidad, la tendencia es que el centro de presiones y el centro de gravedad tienden a ser iguales. ¿Me explico? Sí. ¿Cuándo es mayor la distancia? Pues entre más próximo esté a la superficie libre. Y eso es algo que debemos entender para efectos de que mi fuerza de empuje, cuando yo sumerjo una placa, ¿sí?, si esta placa está próxima a la superficie, la tendencia es a que se gire. Pero entre más profundo sea la distancia, entre más sea la separación de la superficie libre de la placa, esta tenderá a estabilizarse, porque la diferencia entre los dos puntos, centro de gravedad y centro de presiones, tiende a ser menor. ¿Ok? Pero algo que debemos de tomar en consideración, el centro de presiones se localiza por debajo del centro de gravedad, pero nunca podrá estar por arriba, ¿sí?, de acuerdo con la interpretación de nuestra ecuación. No sé si queda claro el planteamiento. Sí,
pero me Revísenlo, cuesta por un poco. favor. Y revisen también las expresiones que tenemos. Profe, no sé si lo entendí bien. Entonces, por ejemplo, si usted sumerge una placa Un en poquito agua, más fuerte, por entre... favor. Ah, que no sé si la entendí bien. Por Ujú. ejemplo, si usted sumerge una placa en agua, entre más cerca esté de la superficie, no va a bueno, es menos probable que genere momento a que si estuviera más abajo, porque el centro de presión es menor. Si te pegas un poquito más porque, o sea, de repente se me pierde. Entre más próximo estemos a la superficie libre, el efecto de giro se percibe más que si lo vamos sumergiendo. Entre más profundo estés, ¿sí? La placa empezará a ser más estable. O sea, si yo, obviamente tengo que tener la placa en un efecto de ¿cómo les diré? De una profundidad que ya sería considerablemente grande, ¿sí? Para que esa diferencia entre el centro de presiones y el centro de gravedad de la placa tiendan a unirse. Ajá. A ver, otra vez, si me compartes tu comentario, pero acércate un poquito más porque de repente se me apaga la voz. Bueno, según yo lo entendí, por ejemplo, si sumergimos la placa, ¿Ok? cuando esté más hacia abajo, va a ser más probable que gire, ¿no? A que cuando está arriba. No, sería al revés. ¿Al Entre más revés? profundo, Ok. la tendencia es a que estos dos, veámoslo aquí en la expresión. Veámoslo acá, ¿no? Para que estos dos términos fueran iguales, lo único que me estorba es esto, ¿verdad? Centro de presiones y centro de gravedad van a ser iguales si esto desaparece. ¿Sí? Entonces, revisemos solamente este término, que es el momento de inercia, el área y el centro de gravedad. ¿El momento de inercia puede ser cero, profe? El momento de inercia no puede ser cero porque si fuera cero, este solamente sería cero si yo no tuviera las expresiones. Por eso les digo, revisen por favor. Si yo tengo una geometría triangular, hay una fórmula para hacer su análisis. No les quiero dar la fórmula para que ustedes lo revisen y vean en el libro. Si yo tengo una sección circular, también tengo una fórmula. Lo que va cambiando es el denominador en el que trabajamos. Obviamente en este cambia porque no tengo base, no tengo altura, sino que está en función del diámetro o del radio, ¿sí? Pero geométricamente esto tiene dimensiones y al tener dimensiones y aplicarse a una fórmula, ¿sí? Lo único que podría ser cero es que no exista. Y entonces ya estoy trabajando sobre un punto y no sobre una placa. ¿Sí me explico? Sí, no tendría área. Ya no tendría una lógica. Si esta tiende a ser cero, quiere decir que también el área tiende a ser cero. ¿Sí? Solamente es muy superficie. pequeña. Solo es muy pequeña, pero se puede igualar, pero es muy pequeña nada más. Uh-huh. Pero si lo vemos asociado con este término, digamos que estos nos lo da la geometría y ya estarían definidos. El único término que queda en condición de ser variable, dependiendo de la ubicación, es la distancia y al centro de gravedad. Recuerden, estoy indicando que la distancia y se mide con el cero en la superficie libre y es creciente, si está en el escenario, ¿verdad? Es creciente en el sentido en el que la profundidad aumenta. ¿Sí? Porque estoy en la interacción sobre el fluido. ¿Ok? Esta distancia y, entre más grande sea, entre mayor sea la profundidad, este valor va a ser más grande y la relación con el cociente, vamos, tan solo con este resultado tiende a ser cero, entre más grande sea el valor con el que yo estoy dividiendo. ¿Sí? Esa parte es
interesante que la revisemos. Vamos a tener la oportunidad de comprobarla con algunos de los ejemplos que vienen en el libro. Ujú.